despedida de mi familia, dejé mi casa, vendí mi coche, todas las pertenencias y me marché. Yo no soy una persona de manifestación, espiritualidad, aire, hablemos con el universo. Yo soy una persona que experimento, pruebo y veo. Y lo he hecho. No voy a salir de esta casa, de este bungalow, hasta que yo no encuentre todo lo que he buscado durante toda mi vida. Si tardo un mes. Si tardo un año. Voy a meter ayuno. Después de esos 10 días empecé con silencio. Bueno, voy ahora a hacer oscuridad. A partir del día 10-12 ya no sabía ni dónde estaba. Yo tenía que tocarme para sentir que había cuerpo. Ahora me dijeran, Isra, ¿cuál es el aprendizaje de tu vida? Y aquí viene este aprendizaje, 2 palabras. Vamos a empezar con Inevitable. Hoy tengo el placer de estar con el maestro Isra García, máquina total, maestro para mí del potencial humano. A Isra le he conocido relativamente hace poco, aunque sabía de él hace bastante, pero internamente, como le puedo conocer en uno de los retiros, me ha demostrado su autodeterminación, sus habilidades, su disciplina, y eso hace que me alegra mucho que estés hoy en esta entrevista, porque aquí viene gente que me inspira. Y tú eres una persona que me ha inspirado, así que muchas gracias por venirte hoy a charlar, a filosofar y a pasar un buen rato. Gracias, Álvaro, por invitarme a tu espacio, a tu podcast y por la generosidad en tus palabras. Tengo aquí una cosa, no sé si te acordarás, pero si lo ves, pone que todo acaba dándose de forma armoniosa. ¿Esto qué es, Isra? Cuéntanos un poco. Bueno, esto que acabas de enseñar es justo lo mismo que llevo aquí en esta bolsita. Yo lo llamo chispazos y empezó en este experimento que todavía me encuentro, que empezó en 2021, llamó La Gran Victoria, y empezó ya que todos los días desde, no sé, 2004, en 2004 creé unas libretas de estas pequeñas de Moleskine que yo lo llamé la escalera de la vida. Y en esa escalera de la vida yo todos los días sintetizaba mi mayor aprendizaje en una frase. Esto empezó cuando Instagram salió, incluso Facebook antes, yo hacía una foto y lo subía. Te estoy hablando del 2009, 2010. Siempre ha sido así. Cuando salió en Stories, pues ya lo subía en Stories. Y cuando empezó esta Gran Victoria, donde me desconecté y empecé un viaje fuera de toda conexión afectiva, digital, familiar, profesional, dije, ¿qué es lo que puedo hacer para seguir haciendo que este tipo de mensajes, que al principio eran míos, luego eran compartidos, sigan llegando a gente? Entonces se me ocurrió la idea de comprar unas tarjetitas cuadradas o de ese tamaño que tú tienes, un poquito más rectangulares, escribir todos los días mensajes, tratar de no repetir y entregarlos a todo el mundo con que me cruce y tenga la oportunidad, porque no siempre con quien te cruces tienes la oportunidad o surge, y a veces también incluso buscar la interacción, ¿no? A día de hoy, esto se llaman chispazos, y a día de hoy he dado ya más de 7.500 seguro alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, en Indonesia utilizaba el Google Translator para poder hacerlo en balinés, en portugués, en inglés, que es como casi mi segundo idioma. Los que han estado a mi alcance. Luego hay otros idiomas como el japonés, el chino, coreano, que africano, todos esos se me han escapado un poco, pero puedo decir que más de 7.500 personas han recibido esos chispazos y se ha convertido, de todos los proyectos que yo he realizado, y he realizado un gran puñado, en el proyecto más bonito, porque han habido historias de todo, desde la mujer que limpia los baños en el aeropuerto de Barcelona, darle una tarjeta, mirarme y ponerse a llorar y decir, yo pensaba que era invisible, nadie aquí me saluda, o una mujer en el counter de Iberia, incluso conmigo, agresiva, darle la tarjeta y decirle, me has cambiado el día. A un chaval en la Rambla de Barcelona con la cabeza baja, decirle, mira, solo quiero darte esta tarjeta, y venir el chaval y decir, me está pensando incluso en el suicidio. Nada, cosas
Ir con la moto, tocarle a una mujer en el coche, decirle que baje la ventana, la mujer no, yo decirle, no tiene mi Instagram, no quiero ligar contigo, no tiene mi número de teléfono, no tiene nada, solo es para ti, dejarle, no, porque yo lo que hago es dejar elegir y como cada tarjeta es única, la persona, ¿no? Tú seleccionaste esa. Yo seleccioné. Pues eso es eso, los chispazos, algo que pienso llegar a los 100.000. A mí cuando te conocí, me viste la tarjeta, dije, hostia, qué guay, porque cuando la coges y lo reflexionas, dices, hostia, y justo es algo que en mi caso estaba rondándome la cabeza, ¿no? Todo acaba dándose de forma armoniosa y una de mis creencias es que el universo conspira a mi favor y aquí la tengo, que la veo todos los días y me acuerdo de ti, así que ese fue un muy buen punto de partida. Y quiero decir a toda la gente que vea luego este podcast que para mí Isra es una de las personas más disruptivas que he conocido nunca. Isra ha pasado de ser un referente, bueno, sigue siendo referente en marketing, pero ha trabajado con los máximos, con Seth Godin, ha hecho campañas para Amnesia, que era una discoteca donde yo trabajaba también en Ibiza, ha hecho incluso charlas TED, a pasar a experimentarse, a exprimirse, a irse al máximo para encontrar su potencial, su máximo potencial humano. Y es que cuando empecé a ver todos tus experimentos, yo también hago mis experimentos, no a esa escala, pero ya los hacía y ha habido muchas cosas que he conectado contigo y por eso tengo un montón de preguntas que hacerte hoy, porque al tener una vida tan disruptiva, tan fuera de lo común, hay tantas cosas que habrás experimentado que hoy vamos a desgranarlas paso a paso. Quiero tocar contigo, antes de entrar, unos puntos que lo vamos a ir tocando durante todo este podcast para que la gente lo vaya viendo. Vamos a ver tu historia, vamos a ver esos experimentos que son extremos y que me encantan. Luego vamos a ver estados de conciencia y psicodelia con el tema de Reset, que es una parte donde nos conocimos. Tu gran victoria, que es cómo pasaste de ese marketing a algo que estás aterrizando ahora esos 4 años. Y luego con tu libro también de Actitud Imparable, que lo tienes a puntito de sacar. Así que vamos a ello, ¿no? ¿Estás preparado o qué? Lo que haga falta, lo que sea. Pues vamos a ello. Oye, lo más importante, Isra, al principio, vamos a retomar desde el principio esa parte de referencia de marketing, donde yo sé que tú también tienes tu agencia de marketing, yo la he tenido hasta hace poco, donde también he dado un paso en mi vida. Cuéntanos cómo te sentías en ese momento y sobre todo cómo fue ese paso a esa transición al momento que te encuentras ahora, de ese desarrollo de potencial humano. Para mí todo empieza cuando estoy trabajando en una fábrica de textil, ¿no? Yo trabajaba en una fábrica de textil, ¿no? Y de ahí no sé cómo me lanzo a la aventura de vivir y acabo literalmente en la Universidad de Manchester cogiendo un libro para aprender inglés en la biblioteca principal de Manchester, que está en el centro, que decía Marketing para Dummies, ¿no? Y digo, esto del marketing es interesante. Esto estoy hablando del año 2004 o 2005. Y se da que la vida me lleva a un montón de lugares y me encuentro trabajando en una agencia de marketing musical en Valencia en el año 2008 y el director de esa agencia, hoy en día es uno de mis mejores amigos, Valentino, que yo entré de becario, me dice, oye, mira, esto es LinkedIn, Facebook, Twitter, claro, te estoy hablando del año 2008. Tu labor, porque ya empezaba a ser responsable de marketing, éramos muy, muy chiquititos, éramos 5 o 6 y trabajamos con música electrónica, porque me gustaba el marketing, me gustaba la música y dije, ¿cómo podría combinar eso? Y me enteré de un lugar donde había esa agencia y encima un amigo era amigo del dueño y le dije, tío, dile a tu colega que yo voy a ir ahí. Y me dice, pero si no te conoce. Y yo, pues por eso. Bueno, finalmente, cuando ellos me dicen hacer esto, claro, en 2008 no había cómo desarrollar una estrategia en Facebook, en Google, ¿eh? No había nada de eso. Entonces yo lo que hago es experimentar con ello, empezar a usarlo, que me recuerdo de que todos se iban de la agencia, yo me quedaba por lo menos 3 o 4 horas más, hasta por la noche, y luego iba a casa. Todo esto desemboca en que me voy a hacer un máster, obtengo una beca y me voy a hacer un máster a Estados Unidos, entre Conway, que es Arkansas, Georgia Tech, Atlanta y Miami. Y ahí es donde
empiezo a profundizar lo que eran ya las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo no tenía ni un duro para poder trabajar, para poder vivir. La beca era gratis, pero tenías que vivir allí. Entonces, como había usado LinkedIn muchísimo en 2009 y 2010 y casi todos los contactos que tenía eran americanos, a través de ahí tuve oportunidades de ganarme unos dólares bien para poder vivir gracias a trabajos que fui haciendo con Gary Cook, que es un tío de LinkedIn que me contrató para hacer landing pages en ese momento. Para llevar tráfico a landing pages estamos hablando del 2009, 2010. Todo esto se da que yo estoy allí, voy a extender mis estudios y me dicen un amigo trabajaba para la Diputación de Valencia en ese entonces y me dice de venir allí y desarrollar un proyecto con ellos. Entonces, para mí, que no lo esperaba, cambio de planes y llego aquí en mayo. Y en septiembre doy mi primera conferencia en la Escuela de Negocios en la que estudié y la que me dieron la beca en inglés sobre redes sociales. Y desde ahí todo, claro, empieza a tomar mucha dimensión y enseguida, a finales de año, creé un evento que se llamaba TikTok Social Media, que fue el primer evento de redes sociales en habla hispana y el primero en retransmitir en streaming por Ustream. Y en los eventos habrían 400 o 500 personas y ya empezaban a haber 1.000, 2.000 personas en Latinoamérica de streaming, ¿no? Todo eso hace que empiece a obtener oportunidades de trabajo, me llaman para el evento blog, me llaman para eventos muy grandes de marketing y todo empieza como a tomar una gran dimensión, ¿no? Y entonces, claro, a raíz de eso, creo mi marca personal como propia agencia, ¿no? Isra García, especializada en nuevas formas de comunicación y marketing y disrupción, que como que antes de que incluso la palabra estuviera ya era algo que estaba en mí, ¿no? Porque era cómo puedo hacer la misma cosa de forma diferente, intentando diferente, generando nuevos resultados, generando nuevas perspectivas, ¿no? Siempre me interesaba el cómo cambiar, cómo hacer lo que hace todo el mundo, pero de forma diferente. Y entonces, poco después se crea, lo que hago es seguir lo que siempre Richard Branson ha dicho, es hire for attitude and train for skills. Entrena, ¿no? O contrata por habilidad, por actitud, contrata por actitud y entrena para habilidades. Entonces, las personas que van formando parte de mi agencia son todos amigos que en principio no tenían ni idea de redes sociales y luego todos acaban siendo expertos, acaban teniendo sus propias agencias, acaban triunfando. Entonces, eso es algo que me hace muy feliz, pero y hasta entonces creamos lo que es IG, ¿no? Que es Empowering People, Business and Communities. Bueno, nombre muy largo para tener la sede en Alboraya, en Valencia, ¿verdad? Y entonces empezamos a trabajar para todo tipo de marcas, auditar hasta de Ushuaia, trabajar con los hoteles de Palladium, trabajar con Disney, trabajar con Sodexo, a través de conferencias, a través de talleres, a través de proyectos, a través de auditorías, a través de planes estratégicos. Y la verdad que genial, pero siempre que vi esto del marketing y esto de la agencia, yo tenía siempre una máxima clara y era que nadie en mi empresa estuvo contratado como tal, excepto mi equipo más cercano, que siempre ha sido Lola y Sarai. ¿Por qué? Porque al principio de empezar a trabajar en marketing, en redes sociales, como me movía mucho por LinkedIn, me contrató una agencia de Inglaterra que se llama Blur Marketing, que ahora ya no existe, pero que ganó el premio a la agencia más disruptiva por su modelo de crowdsourcing, que ahora todo el mundo sabe lo que es, pero en 2009 era una absoluta novedad. Entonces ellos me dieron la idea de tener una agencia que trabajase con un montón de colaboradores, que esos colaboradores no tuviesen nada garantizado sino su propio mérito, algo que me vincula mucho con los americanos, ¿no? Que son muy meritócratas, lo cual americanos pueden que sean unos tíos que trabajan un montón, pero y tienen sus cosas que pueden valerte más, pueden valerte menos, pero la cultura del mérito es que si te ven con un Ferrari no dicen qué cabrón o qué ladrón, sino dicen qué ganador, o se lo ha ganado, o se lo merece, ¿no? Entonces, esa cultura del mérito también insertarla en un formato de trabajo donde hay un proyecto de tal marca. Estamos aquí y está esto. ¿Qué sois capaces de hacer? ¿Por qué? Porque
la retribución era mucho más generosa que una nómina. ¿Por qué? Porque siempre he visto, o sea, si tú quieres tener buenos clientes, primero tienes que tener un buen equipo. Y para tener un buen equipo tienes que tratarle igual o mejor que a tus mejores clientes, ¿no? Y para mí el trabajar con la gente siempre ha sido una mezcla entre contundencia, intensidad, o sea, ir a muerte, pero ir a muerte dentro en lo personal, en lo profesional, de fiesta, ir a muerte en todos los sentidos, ¿no? No solo exprimirles profesionalmente, sino personalmente, ¿no? Ir a alguien y decirle, Katie, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es dar una conferencia. Vale, voy a intentar ayudarte a hacer esto. Esto lo aprendí del CEO de Disney Europa, ¿no? Cuando me contrató me dijo, Isra, tú no vienes aquí, tú vienes aquí para que la gente en mi empresa emprenda. Y yo digo, ¿cómo que emprendan? Si emprenden, se van a ir, ¿no? Dicen, no, si emprenden, van a ser más felices, ¿no? Porque emprender es, por ejemplo, hacer un proyecto donde aprendas a cocinar sushi o donde aprendas a subir trekking una montaña de 1000 metros o donde aprendas a hacer un medio maratón o donde aprendas una clase de tocar el piano. Entonces, pues la agencia la fui desarrollando hasta que agencia, marcas, proyectos. Mira, yo tengo un tatuaje aquí que pone One Army Man, el hombre de un solo ejército, ¿no? Porque es como me llamaban la gente que más cercana, ¿no? Esto no lo sabe mucha gente. Es porque literalmente en este lugar donde está hoy, que ahora tiene un aspecto completamente diferente de antes de irme, he creado más de 70 proyectos, escrito más de 9 libros, publicado más de 7.000 artículos, grabado más de 800 vídeos, más de 200 podcasts, creado 7 empresas, de la cual ahora una sola sigue con vida. Experimentos, pues más de 65 verdaderamente monitorizados y explicados siguiendo el método científico. O sea, he creado y lo hice solo. Esta parte que te digo, la creación, el lanzamiento, el tal. Y lo has Entonces, documentado, porque lo tienes todo documentado. Lo he sí, visto que sí, tienes sí, todo sí. documentado, lo tienes todo en la cabeza. Claro, porque lo tengo todo escrito. Yo tengo mi vida escrita desde 2010 en adelante. Lo que me pidas te lo encuentro, bueno, igual, pero en 10 minutos te encuentro todo. ¿Por qué? Porque el blog yo escribí desde 2012 a 2021 todos los días sin parar. Y mi blog generaba una media de oportunidad de negocio de 0,9 al día. Y Isra, porque yo estoy y he estado también liderando la agencia, ahora estoy con más proyectos míos, pero cuando estás en ese mundo del marketing, de los negocios, de la ambición, de contactos, del más, ¿en qué momento decidiste parar? ¿En qué momento decidiste, oye, este no es el camino o vino una ilusión nueva? ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Llega un momento, mira, yo te decía lo de la agencia de crowdsourcing porque el modelo que implanté lo tenía claro. Dije, mira, yo podría tener una agencia en la Castellana con 85 personas trabajando para mí, donde tuviera que facturar todos los meses sí o sí 1 millón de euros para sacarlo adelante. Podría ser la persona más admirada, reconocida, popular o no, pero sería un infeliz. Ciencia cierta, no falla, estadísticamente infeliz. Entonces dije, Isra, no será... ¿Para qué estamos aquí? Yo no entiendo cómo lo pude entender tan fácilmente y tan rápido, pero yo decía, aquí estamos para vivir esta fiesta de la transformación que es vivir. Y dije, ¿cómo puedo vivir mi vida para vivirla lo máximo posible? No trabajarla, vivirla. Y vivir la vida es servir, impactar, jugar, practicar, compartir, trabajar. Trabajar es uno. Interactuar, relacionarte, besar, abrazar, reír, amar, vivir, ser, estar, pensar, sentir. Estas son para mí lo más importante. Poder hacer todo eso, porque todo eso es vivir. Entonces vi que a pesar de tener esa mentalidad, mi vida siempre iba a más experimentos,
más trabajo, más proyectos, más negocio, más publicaciones en Instagram, más vídeos, más podcasts, más aventuras, más... Si hice un Ultraman y luego me fui en un triatlón sin dormir de 54 horas de San Francisco a Burning Man, ahora luego tenía que hacer esto, y luego 3 Ironman seguidos, y luego a por 6 Ironman seguidos, y más, y más. Y un día, en 2019, en un retiro como el que tú has vivido, en el Satori Experience, para mí mismo. ¿Por qué? Porque esto sí que es algo que digo siempre muy, 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 muy contundentemente. Cualquier cosa de la que hablo, la he hecho mínimo 50 veces o 100 veces. Cualquier cosa de la que explico, más de 1000 veces. Pero cualquier cosa que enseño, más de 10.000. Entonces, pasar por ahí. Y en esa experiencia entendí perfectamente que a este paso lo único que iba a pasar es que más me acabara engullendo, que me acabara carcomiendo y que me acabara rompiendo en pedazos y haciéndome perder en el más. Me perdería. Y al perderme, viviría completamente infeliz. Y al vivir completamente infeliz, sabiendo que soy infeliz porque soy lo suficientemente consciente para saber que estoy llevando una vida que no me merezco, ¿quién sabe lo que podría hacer? Entonces, al ver eso, dije, no, no es posible. No es posible que ahora que ilusoriamente lo tengo todo, tengo mi casa, mi Porsche, lo que quiero. Ojo, no voy a ser exagerado, no tenía dinero para derrochar, pero había creado un estilo de vida que era en el cual todo se sustentaba de forma perfecta, igual que lo sigo haciendo ahora, sin necesitar demasiado dinero, pero tampoco teniendo demasiado poco. Entonces, vivía bien, de puta madre. Entonces, pero o sea, el mensaje fue, bueno, Irra, ahora que lo tienes todo, ahora hay que soltarlo. Y dije, no puede ser. Y no lo quise ver, Álvaro. 2019 no lo quise ver, pero volvió a aparecer. En 2020 se presentó de formas muy contundentes y una que fue, como tú has dicho al principio, inevitable, ineludible, innegable, en la cual desmontó mi vida entera. ¿Y eso que se te presentó, Dije, dices que era una sensación, era una emoción, era un sentimiento? ¿Qué era lo que se te apareció? un mensaje claro de, has construido toda tu vida para poder hacer esto, Isra. No hay apenas personas que tengan la posibilidad y la oportunidad de poder soltar absolutamente toda su vida y viajar al punto cero. Pero yo no entendía qué significaba todo eso, hasta que poco a poco lo vi y en febrero del 2021 hice un vídeo que está en YouTube que dice ¿por qué lo voy a dejar todo? De 20 y algo minutos y lo conté, digo, amigos, amigas, y todo fue saliendo instintivamente y desarrollé un proceso que me llevó un año para desescalar mi vida entera. ¿Por qué? Porque imagínate todo ese más, ¿cómo lo sueltas de repente? No puedes. Entonces tienes que ir bajando marchas. Entonces diseñé un viaje de despedida, ¿eh? Mira, el periodista que hacía los cara a cara con Dalai Lama, esta persona ha hecho más de 3.000 y pico entrevistas, incluso a Rockefeller. Antonio San José, uno de los periodistas más rigurosos y más profesionales que jamás existirán en este país. Él, que es muy amigo mío, cuando le conté esto, me dijo, Isra, tú lo que vas a hacer es morir en vida. Entonces, como fue algo muy sorprendente, pero lo diseñé, me despedí de mi familia, me despedí de mis amigos, cerré proyectos. La mayoría de negocios y proyectos los perdí. Dejé mi casa, vendí mi coche, todas las propiedades, todas las pertenencias y me marché. ¿Por qué? Pues porque más te sirve hasta un punto, Álvaro.
pero llega un punto en el que más se convierte en tu enemigo más que tu amigo. ¿Por qué? Porque necesitamos, como todo en la vida, un balance, un equilibrio entre más y menos, entre saber hacer. Imagínate, ¿no? Mi lema, una de mis charlas TED, haz que suceda. Siempre, a todo momento, mi teoría y mi práctica en ese momento siempre ha sido sí, siempre. Ahora mismo es no. Hacer que suceda cuando hay que hacer que suceda y dejar que suceda cuando hay que dejar que suceda. Ahora, la clave es cómo sé cuándo. Esa es verdaderamente la gran sabiduría del vivir. Saber cuándo, porque en realidad no necesitas ni siquiera saberlo. La vida te lo está contando, pero tú, humano, que crees que controlas la vida y que mandas sobre la vida, le dices a la vida, no, no, que aquí es lo que yo quiero. ¿Y sabes lo que hace la vida? A veces te sales victorioso o sales o te escapas, ¿eh? Pero la mayoría de veces, solo con con soplar, te tumba. Una llamada, un mensaje. Claro, te tumba, porque a la vida no le importas. La vida no tiene una sensación, un sentimiento. La vida es un sinfín de acciones y reacciones aleatorias que vienen concatenándose y desatándose de miles de años antes de que existiéramos nosotros. Y estas acciones que nosotros vamos haciendo o no haciendo van teniendo una serie de efectos que ni siquiera se suceden ahora, sino se suceden dentro de un mes. Porque cuando tú le dijiste a ese proveedor no, ese proveedor se fue a otro cliente y entonces resulta que 3 meses después cuando vas a tu cliente dice no, yo ya le estoy comprando a este proveedor. Entonces eso está cableado de una forma que la mente humana ni siquiera puede comprender, ¿no? Entonces ese viaje al más tiene que hacerlo todo el mundo. Primero hay que hacer que las cosas sucedan a muerte. Pero luego tienes que tener las agallas, la perspicacia y la astucia suficiente como para saber cuándo dejar de hacer que suceda como un monstruo y empezar a entender la otra parte, la acción y la no acción, ¿no? En la filosofía oriental lo llaman el Wu Wei. El Wu Wei no es no hacer. No es no acción, el Wu Wei es no forzar. Entonces, claro, para mí llegaba el momento en el que decir, wow, ahora tengo que quitarme todas las caretas, todas las personalidades y dejar de ser. ¿Por qué? Porque como buen tipo que se ha hecho a sí mismo, yo tenía la gran creencia de que para ser tengo que hacer. Como muchos emprendedores, como muchos empresarios que acaban teniendo éxito. Perfecto, rotundo. Pero haces eso para llenar huecos. Y los huecos de tu vida personal e intrínsecos interiores jamás se pueden llenar de lo externo. Entonces llegaba el momento de enfrentarte a la verdadera verdad de ser quién eres. Nadie, ninguna novedad. Pero si no eres nadie, entonces ¿por qué has estado convenciéndote toda la vida de que eras Isra García? Porque si te has estado intentando convencer toda la vida de que eras este, es que no lo eres. Y ahí es donde empieza el proceso verdaderamente interesante del autodominio, de el conocerse a uno mismo para olvidarse de uno mismo. Porque cuando tú te quitas de la ecuación, todo lo que hay a tu alrededor es un regalo, Álvaro. Entonces, claro, ahí llegó lo verdaderamente interesante. Es, bueno, yo creo que he entrenado toda mi vida para ver si estoy listo para poder pasar por esto. Y bueno, he sido testado, ¿eh? Ahora sí, he salido victorioso. Cuando te refieres a llegar al punto cero, ¿no? De ese más y más, que también esa fue una reflexión que tuve hace no mucho, que más no es mejor, sino en mi caso mejor era mejor y más y más y más lo único que hacía era quemar personas, era quemarme internamente, pero cuando dices esa escalada hasta ese punto cero, ¿a qué haces referencia con el punto cero? ¿A ese nadie? ¿A ese autodominio? Pues el punto cero yo en ese momento, aunque sabía que tenía que ir ahí, yo no sabía para qué. Mira, hay algo que siempre hago. Yo voy y luego pregunto. Yo voy y luego pienso. Esto de Descartes, yo lo reverso.
pienso, luego existo, no, es existo, voy, luego pienso. Entonces dije, voy a ir, veremos qué me encuentro en el camino, pero es que eso es lo divertido, tío, ir sin saber para qué. La gente quiere, o sea, esta cultura occidental quiere saber, para entonces saber si le interesa ir. Amigo o amiga, te estás perdiendo la película entera de lo que se llama vivir de verdad. Entonces dije, bueno, yo sé que tengo que ir ahí y ya veremos qué se me presenta, ¿no? ¿Para qué el punto cero? El punto cero es ese punto donde verdaderamente, que es a lo que me dedico ahora, yo me dedico a no dejar a la gente escapar de sí mismos. Yo no te dejé escapar de ti. Entonces, el punto cero era una trampa para mí, pero yo no lo sabía. Y era la trampa de quitarme todas las herramientas, todas las apps del iPhone, todos los gadgets del Ferrari, hasta quedarme solo con el chasis. Y verdaderamente ver si eres un Ferrari, o ver si eres un iPhone, o ver si tienes un iOS 11. Y cuando me quité todo, era cuando te quitas todo eso ya no puedes escapar. Cuando estás en una casa en Bali y no tienes, pues yo no tengo WhatsApp desde 2015, pero ya no tienes iMessage, que era el que me comunicaba con unas pocas personas, no tienes Instagram, no tienes email, no tienes nada para evadirte en lo que la gente llama soledad. Amigos, amigas, una aclaración. Soledad no es estar en Bali chateando con tu colega de Barcelona. Eso no se llama soledad. Eso se llama me estoy engañando con lo que creo que es la soledad. Soledad verdadera es estar contigo, solo contigo. Entonces, ahí empezó la parte interesante, Álvaro. La de estar ahí y decir, wow, qué sensación. No la dominé como un campeón, no. Como normal, me zarandeó y me hostió de arriba a abajo. Pero así es como se hacen las cosas, atravesándolas. Claro. Y no abandonando, porque vivimos en la sociedad suave. Todo el mundo abandona demasiado rápido. Coges un proyecto que quieres generar 100.000 leads, en la primera campaña generas 10 leads, no, este proyecto no va. Wow. ¿En serio? Claro. Entonces, pero eso, pues si eso lo hacemos con lo profesional, imagínate con lo personal. Como decía, mira, todo el mundo quiere ser alguien más. Nadie quiere ser uno mismo. Porque nadie puede, ni quiere, ni sabe, o las tres juntas. Entonces, lo que hice fue dejarme sin argumentos, sin recursos, quitármelo todo, hasta que llegué al punto de llegar a una montaña en 2023, en Indonesia. Nada místico. Luego hay entrevistas por ahí que creen que la gente, que me he ido a un monasterio budista en una montaña mística. No, o sea, yo fui a un resort cualquiera en una montaña que dije, wow, en Munduk. Y dije, pues este es. No voy a salir de esta casa, de este bungalow, de esta parcela, hasta que yo no encuentre todo lo que he buscado durante toda mi vida y no sé lo que es y nunca he encontrado. Pero este es el momento. Yo me he preparado toda mi vida y sobre todo en esta gran victoria, que es como llamé a este viaje, para este momento. Si tardo un mes, un mes. Si tardo 5 días, 5 días. Si tardo un año, un año. Así que voy a diseñarme un protocolo, rollo parking de atracciones para mí. Porque yo siempre estoy diseñando lo que yo llamo un parking de atracciones de autodominio, de trascendencia, de transformación para la gente. Pero esta vez me lo iba a diseñar a mí. Entonces me hice mi propio protocolo de maestría de vivir. Algo que disfrutara. Dije, no salgo de aquí. Tenía comida, gente que me traía comida y empecé con ese protocolo. Pero que, ojo, Irra, que aquí no es que lo preparase sin ningún sentido, que tú llevas trabajando internamente mucho tiempo para que ese momento estuviese preparado. Tú llevas Toda mi vida. toda tu vida. Llevo meditando una media de 45 minutos desde 2013, Álvaro. Por eso, por eso. Yo Que he la gente que pasado lo escuche, desde... bien sea a lo mejor no, de repente me voy a una montaña y hago esto que dices, no es, llevas un trabajo interno de exprimirte al máximo con una cosa nueva durante un año, todos los días, de una hora de contemplación, de respiraciones, de oscuridad, que ahora vamos a hablar de ello, todo eso para que en ese momento fuera como el culmine, ¿no? De cuando te estás entrenando mucho para esa competición o para ese momento, que fuera ese regalo para ti, ¿no?
Cuando empecé la Gran Victoria, yo veía esa montaña, metafóricamente hablando, pero nunca estuve preparado. Y a finales de diciembre dije, ostras, empiezo a estar preparado. Y me sentí, digo, vale, creo que ya me puedo encerrar en un sitio a verdaderamente quedarme conmigo y despojarme de absolutamente para ver la verdad de lo que sea que soy. Estoy preparado para lo que sea. Básicamente por lo que me ha dicho siempre un gran amigo que tengo mucho cariño, que se llama Enrico, y él me dijo una vez antes de empezar esta Gran Victoria, él me llama Tito, ¿no? Tito, el miedo siempre contigo ha sido que tú podrías acabar contigo mismo. Y entonces cuando a veces le cuento esto a alguien, me dicen, ostras, es increíble porque lo que yo viví en la montaña es la reflexión es esta. Lo que lees en los libros es posible. Es posible verdaderamente vivir una paz en medio de la guerra, como decía Mario Conde en la entrevista que hice. Es posible encontrar la tranquilidad en medio del caos. Es posible dejar de huir de ti. Es posible verdaderamente resolver tu vida. Y tú me dices, hostia, ¿y qué había que resolver? Nada. Todo todo ha estado siempre perfecto, desde una infancia que hayas podido tener trágica o esos abusos, no en mi caso. En mi caso es más de, mi madre me tuvo con 16 años. El resumen es, ay, bueno, hostia, lo has conseguido. Y yo decir, sí, lo único que me ha costado es toda mi vida. Y lo único que me ha costado literalmente es arriesgar mi vida entera, ponerlo todo, todo, todo. Pero al final, lo que apuestas, la dimensión y grandiosidad de lo que estás dispuesto a apostar y a dar y a arriesgar, es por 10 lo que recibirás. Totalmente. Yo llegué a un momento en el que dije, mira, porque yo hice esto, iba para un año y he estado 4. Yo no tenía fondos para... Dije, si esto me tiene que llevar a estar sirviendo mesas en un chiringuito aquí en Bali o en Australia, pues que así sea. He estado trabajando en una fábrica de textil 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, 7 de la tarde, 7 de la mañana, antes de llegar aquí. Entonces dije, pues a por todas. Mi nombre, mi marca, mi web, mi todo. Todo. ¿Cómo puedes explicar cuál fue ese protocolo que te preparaste para ese gran momento? Ese protocolo, de nuevo, yo ni siquiera lo tenía en mente. Empecé a diseñarlo cuando estaba allí. Entonces dije, bueno, voy a empezar primero aterrizando, ¿vale? Porque vengo de estar con mucha gente. En Bali me encontré amigas, me lo pasé fenomenal en Ubud, pero llegaba aquí y digo, bueno, primero desconectar el teléfono, desconectar, porque aunque no tenía redes y tal, también tenía un teléfono en el que a veces veía YouTube o, bueno, dije, bueno, ir bajando revoluciones, un par de semanas. Luego dije, bueno, ahora voy a meter ayuno. Y metí 10 días de ayuno. Solo Completo. agua. ¿Eh? Oh. Sí. A veces comía una pieza de frutas si me veían porque incluso hacía tai chi, entre medio meditaba, hacía tai chi, qigong, a veces hacía un poco de deporte, básicamente. Después de esos 10 días, empecé con silencio. Empecé como con 30 días de silencio. 30 días de silencio donde la gente... Después del ayuno o mientras el ayuno. Después del ayuno, después del ayuno. Cuando acabé el ayuno, ¿vale? Dije, bueno, voy ahora a hacer oscuridad. Que eso fue... Porque yo iba para 10 días, que ya eran muchos. Hasta entonces yo había hecho un retiro de 4 días. Porque dicen que a partir de 10 días la glándula pineal se abre y segregas DMT, como con la ayahuasca. Yo quería probar eso. Bueno, a partir del día 8, no, a partir del día 7, eso empezó a tomar una dimensión que literal es como estar en ese estado. Pero claro, todo el día. Solo hasta que te dormías de extenuación, te despertabas y como te despertabas lúcido, pero a medida que iba pasando el día volvías a ese estado. Pero claro, cada día, a partir del día 10, 12, ya no sabían ni dónde estaba. Ya no sabía si era de día, si era de noche, ya no sabía. Ahora sí que, entonces ya, a veces me dormía, a veces no me dormía, yo creía que estaba días despierto, pero claro, era un estado en el que si alguien que haya tomado ayahuasca o haya probado
puedes saber de ese estado, pues imagínate estar continuamente en ese estado. Claro, como todo, el cuerpo tiene una capacidad de adaptación y de tolerancia espectacular. Entonces hubo un momento en el que mi navegación de estados de conciencia ultra alterados empezó a ser un poco normalidad. Pero no era normalidad, aunque tú pensabas que era normalidad. Hasta que llegó un día en el que recuerdo que yo iba viviendo y era como, no sé cuánto tiempo ha pasado. O sea, tiempo desvanece, el tiempo se desvanece, tu percepción de las cosas se desvanecen. Yo ya no sabía si hubo un momento que yo no sabía si mi cuerpo verdaderamente estaba ahí. Yo tenía que tocarme para sentir que había cuerpo, porque sentía que mi cuerpo y las partículas y los átomos era exactamente lo mismo. Entonces, claro, mi percepción del tiempo se distorsionó de una manera que un día tocaron a la puerta y era el dueño que me dijo: Isra, te has pasado 20 días de lo que te ibas a quedar aquí. Claro, yo, imagínate la volada de peluquín que tenía. Le dije, saqué dinero por la puerta, le dije, mira, aquí hay para 2 meses más. Yo ahora mismo, claro, no le puedo decir, digo, yo sigo meditando en este retiro. Por favor, traerme fruta, agua y la comida que pueda comer sin ningún esfuerzo. Y entonces, viendo que cada vez iba más profundo, y hubo un momento que dije, mira, yo me tumbo aquí en la cama, tengo aquí fruta, tengo aquí agua, aquí sí que es como en las 2 manos, digo, voy a ver hasta dónde puedo llegar. Y hubo un momento en el que verdaderamente, o sea, la cabeza, un momento que tuve mucho miedo, donde verdaderamente pensé, ostras, es que puede ser que no sea ni siquiera dueño de mis actos. Y respiré a fondo, profundo, y dije, mira, yo he arriesgado toda mi vida para estar justo en este momento. Si me salgo de aquí, estoy al borde del precipicio, estoy cayendo al abismo. Digo, yo voy a muerte, aunque me cueste mi vida, aunque me vuelva loco, aunque me tengan que meter en un manicomio. Pero yo he ido a donde tenía que ir. Y entonces fui para adelante. Lo que sucedió fue que ese miedo existencial desapareció al instante y a partir de ahí estuve probablemente casi 90 días, 60, es que no lo sé, en lucidez completa. Lucidez completa en lucidez, o sea, un estado del que te podría hablar, Álvaro, cosas que no creerías y que sinceramente me hicieron entender absolutamente todo lo que necesitaba entender. Y recuerdo experimentar el amor de una forma que estuve días llorando. Y finalmente decir, ostras, es que yo, o sea, siempre todo lo que he hecho, no he publicado un libro. Yo vengo de una familia en un barrio obrero en Alcoy. Mis padres se tuvieron que endeudar para poder hacer el máster. O sea, yo nunca tuve algo de marca hasta los 18 años. Y mi madre tuvo que montar una movida para comprarme mis primeras Patrick Ewing, que esa fue la marca. Imagínate, ¿no? Iba con las scatter ahí del mercadillo o tal, para que veas. Entonces, siempre había un pero. Pero esta vez sentía que no había ningún pero. Desde entonces, a día de hoy, no he vuelto a ver ningún pero en mi vida. O sea, porque vi el regalo que era toda mi vida entera tal y como la viví. La vi con una nitidez. Y como si como si estuvieran dos personas haciendo de guionistas y parando en todos los momentos y diciéndome, mira, no, aquí te equivocas, tío. Aquí la has reventado. Porque tal. Y claro, al final, cuando me acabaron la peli, dije, a ver a quién le digo yo ahora que no. ¿Eso Ya en no el puedo estado de esconderme. lucidez o eso en En el estado de lucidez. En estado de lucidez. Tío, esto que te voy a decir es como muy, muy, muy profundo. Ahora mismo sé qué es lo que es la fe, porque confío en absolutamente todo. Y tú me dices, pero en Dios o en tal. Y yo, no, en todo. En el universo, bueno, sí, el universo es parte de todo, pero... Y he tenido pruebas en una de ellas, todos mis ahorros para esta gran victoria me los robaron en un aeropuerto. En otro momento me hubiera ido a casa.
y hubiera acabado esto. Y dije, confío en ello. A alguien le haría falta. He hecho la donación al universo más generosa de mi vida. Y lo voy a recuperar. En 2 meses, lo que tardé 3 años, en 2 meses lo recuperé. Yo no soy una persona de manifestación, de de espiritualidad, ay, de hablemos con el universo, de decretos, de tal. Yo soy una persona que experimento, pruebo y veo y atravieso. Y lo he hecho. O sea, y tú me dices, ¿y todo esto funciona? Y, yo no te voy a hablar desde la metafísica, aunque esto es metafísica. Yo te voy a hablar de la experiencia de la práctica. Si lo basas únicamente en intención, no llegas a ningún lugar. Entonces, después de eso, claro, yo acabé, cuando salí el día de oscuridad, el último día dije, yo ahora mismo no puedo volver. Yo necesito un mes para integrar y aterrizar. Y entonces tomé otro mes donde pasé a otra parte del protocolo que se llamaba corpórea. Es decir, Una cosas... cosa, Isra, antes es que Mm, me llama mucho la atención y te tengo que preguntar, en esta parte de oscuridad, es una fase donde es un estado meditativo, pero en oscuridad constante, donde también eh, te venían cosas, las analizabas, las dejabas ir, volvías a ti. ¿Tenía algún tipo de intención? ¿Era simplemente contemplativo? ¿Cómo lo abordaste este? esta sesión convivencia conmigo fue desde cómo hago las cosas. Yo todo lo hago con una rigurosidad y sacralidad increíble. Y sobre todo, puede parecer extraño, pero yo pongo más intención, más cuidado, más cariño y y lo ritualizo todavía más cuando es para mí solo. Le doy más amor. Entonces, o sea, estuvo lleno de meditación, estuvo lleno de quietud, estuvo lleno de tumbarme en la cama simplemente sin hacer nada, estuvo lleno, también hubo estiramientos, hubo a veces incluso hasta deporte, porque son muchos días. Deporte, pues una técnica taoísta que yo he desarrollado, también hacía Qigong, Qigong, que se llama en castellano, Tai Chi, en un espacio muy reducido, tampoco te creas, era un bungalow que relativamente bien, era espacioso. Entonces, claro, al principio era mucho, las meditaciones eran de estar y estar y estar, porque tampoco sabes el tiempo que estás, no sabes qué hora es. Entonces, una de las cosas más potentes que recuerdo y que creo que si ahora me dijeran, Isra, ¿cuál es el aprendizaje de tu vida? Yo te diría, uno que salió allí en todas esas meditaciones cuando yo estaba viendo absolutamente todo lo que era y decía, yo no quiero ser esto, yo no tal, porque eso es al final lo que decimos todos. Pero hubo un momento en que dije, no, yo quiero ser todo esto. Y aquí viene este aprendizaje, 2 palabras, todo cabe. Todo lo depravado, lo glorioso, estar lleno de mierda, estar lleno de grandeza, todo me cabe. No quiero que nada se vaya. No quiero rechazar nada ni atraer nada. No quiero necesitar nada ni que nada sea necesitado. No quiero soltar ni quiero coger. No quiero que falte ni que sobre, porque nada todo tiene una perfecta cabida dentro de mí. Entonces me di cuenta de que todo aquello de lo que había acabado, de lo que todos siempre huimos, que es pues que todos mentimos, de que todos a veces traicionamos, de que todos a veces hablamos mal de otros cuando no están. Todas esas cosas que decimos que no hay que hacerlas, pero las hacemos y nos avergonzamos de hacerlas. Yo dije, papi, todo esto es mío. Y lo abracé. Y me abrazaba como integrándolo todo, ¿sabes? El maestro y el discípulo, el líder y el seguidor, el estudiante y el profesor, el hombre y la mujer, el masculino y el femenino, el yin y el yang, la mierda y la gloria, todo, 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 todo. Entonces, eso fue lo que literalmente me senté y me senté y me senté hasta que hubo un momento en el que ya da igual que estuviera sentado en meditación o no, era un estado Amor. era un estado en el que he llegado a través de vipassanas, pero era un estado constante. Y esto fue, eso fue en 2023. En 2024 yo hice un retiro
de 15 días de oscuridad conmigo mismo, donde yo fui autosuficiente, incluso gestionándome la basura, la comida, bueno, una animalada. Y esto es lo que hizo que finalmente dijera, ¿sabes que en 3 días de oscuridad un ser humano encuentra muchas respuestas, descansa como nunca ha descansado? Sus ojos, los inputs paran, encuentra paz y se encuentra a sí mismo, y 3 días es algo asumible para todo el mundo. Es decir, 10 días, cero recomendable. Por eso ahora, Irra, también estás también iniciando, ¿no? Con lo que es los retiros de oscuridad para otras personas. Exacto, lo que he llamado el retiro de oscuridad, autodominio y exploración interior, nivel 1, 3 días. En unos años ya sacaremos el de 5. Y donde hay una preparación, porque como la experiencia que tuvimos tú y yo, lo importante no es la experiencia, sino cómo de preparado llegas a la experiencia. Y eso me di cuenta, me di cuenta, y cuando pasó toda la experiencia me di cuenta de lo maestro que eres, y no solo por lo que es la experiencia así, sino por toda la preparación y el cariño que lleva para que en ese momento llegues preparado. Es como si a alguien le quieres poner a correr 10 kilómetros y es el primer día que le pones a correr 10 kilómetros. Y es Absolutamente. incluso más importante. Y algo que has dicho, que es uno de mis grandes aprendizajes este año, eso que acabas de comentar, me ha fascinado. Y una frase que tengo para este año para mí es: honra también tus vergüenzas. Son cosas que no quería acoger dentro de mí, eso que has dicho, y eso que no me quería, que no quería dentro de mí, las honro, las acojo y caben dentro de tu círculo que dices. Y me ha parecido que es muy, 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 muy importante. Lo Y, es si verdaderamente queremos vivir en paz. total. Y en cuanto a la oscuridad, fíjate que también en el retiro que estuvimos contigo, no hicimos oscuridad, pero sí nos quitamos el teléfono móvil. Fueron 4 días de fuera teléfono móvil, fuera interrupciones, fuera llamadas, fuera dopamina, fuera WhatsApp, fuera todo lo que nos llevase estar ahí, estar presente. Y como dices tú, en estar en oscuridad 3 días, cómo descansa la mente, cómo cambias tus pensamientos, cómo sales de ese pensamiento automático, cómo sales de tu entorno, te permite crear desde ahí algo totalmente nuevo, o liberarte de cosas que no te deja ir en el día a día, porque sí que es verdad que te das cuenta de lo automático que vivimos constantemente. Date cuenta que Aaron Rodgers, uno de los top quarterbacks de la NFL, antes de la Super Bowl, se fue a hacer un retiro de oscuridad para encontrar las respuestas. Esto viene remontándose de una tradición tibetana llamada Dongchen. Y, y lo que pasa es que todo esto, toda esta cultura ancestral ahora tiene mucha aplicabilidad en la ciencia. Y no hace falta. Es tan sencillo como quedarte contigo. Y ya ni siquiera en oscuridad. Sí, Total, digo, mira, ¿tú quieres de verdad crecer? Para una hora todos los días, total. una hora quieto contigo, sin moverte, respirando. En un mes habrás aprendido más de ti que en cualquier curso de transformación personal o de coaching o de lo que sea. Porque tú eres tu propio maestro. Nadie puede enseñarte. Pero vamos todo el rato fuera a descubrir respuestas que solo pueden llegar desde dentro. Buenísimo. Esa frase la había escuchado durante muchísimo tiempo y nunca no la llegaba a entender. Después de este retiro sí he llegado a comprenderla. He llegado a lo que estás diciendo, poder entender por qué. Porque te atreviste a mirar dentro de ti. Te atreviste a girar la luz y enfocar dentro. Y lo que viste dentro te sorprendió porque cuando pusiste luz en la oscuridad que no querías ver, dijiste, hostia, wow. Hay más vida dentro que fuera. Y las respuestas están más dentro que fuera, porque solo existe el dentro. La oscuridad es solo un lugar a donde no le llega la luz. Y cuando pones la luz en la oscuridad, solo hay iluminación. Nada más. Total. Irra,
quiero que hablemos porque esta parte de oscuridad realmente se puede decir que es un estado alterado de conciencia. Pues ese momento. Absolutamente, Vale. Quiero absolutamente es saber un tu opinión. estado. ¿Qué es una conciencia, lo primero? Y lo segundo es, ¿qué es un estado alterado de conciencia para ti? Esto es muy interesante. Por ejemplo, ¿qué es la conciencia? Yo no tengo ni zorrísima idea, ni quiero saberlo, porque no quiero estar perdido en jodidas intelectualizaciones que lo único que nos hacen es meternos en la mente continuamente para intentar aprender cosas que no van a cambiar absolutamente nada cuando las sepamos. Así que mi respuesta es, no lo sé. Y literal, no lo sé. Y me dices, ¿quieres saberlo? Y yo, ¿para qué? ¿Qué cambia? Sí, ampliar más la forma en la que vas a sufrir. Así de sencillo. ¿Y qué es un estado de conciencia alterado? Un estado de conciencia alterado es todo aquello que cambia tu perspectiva y tu forma de ver las cosas. Un estado de conciencia alterado es algo que te ayuda a salir de ti para verte desde otro lugar, ver tu vida desde otra perspectiva, cambiar, mira, ¿sabes? Cambiar de gafas, aunque sean las mismas gafas y sean tuyas. Eso para mí es estado de conciencia alterado, algo que te permite acceder a lugares que no habías considerado. Y ahora, dentro de tu metodología con Reset, a través de esas 7 artes ancestrales, lo has desarrollado para poder llegar a ese punto. Cuéntanos un poquito sobre estos 7 puntos, porque me parecieron increíble cada uno de ellos, conectar con cada uno de ellos, y me gustaría que pudieras explicarlo aquí. El reset es para mí resultados de años de empeño, investigación, aprendizaje y vivencias, porque mi objetivo siempre, yo he formado parte siempre de... las sustancias psicodélicas ha sido algo de gran interés para mí. De hecho, fui uno de los primeros pequeños inversores de uno de los primeros retiros médicamente supervisados legales del mundo. He tenido muchas experiencias de ese tipo. He tenido el honor de compartir experiencias con el mismísimo Dennis McKenna, que fue junto con Terence McKenna el que fue en 1982, creo recordar, al Amazonas y trajo el DMT. He entrevistado a Rick Doblin, fundador de MAPS. He estado en el Congreso Psychedelic Science 2023. He podido tener mucho conocimiento sobre ello. Ya. Y no todo el mundo está dispuesto, ni no todo el mundo quiere probar los psicodélicos, ni no todo el mundo necesita. Entonces, desde hace 6 años, mi búsqueda era cómo puedo llevar a personas, cómo podemos ir juntos hacia experiencias psicodélicas de forma natural. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces, tras más de 6 años recorriendo el mundo y completamente volcado en esa misión, al final lo que empecé a entender era un proceso, ¿vale? Que integra los conocimientos de diversas culturas ancestrales hasta expertos de peak performance como puede ser Jamie Wheal y Stephen Kotler, los creadores del libro The Rise of Superman, nominado a un Pulitzer, o Stephen Fire, también nominado a un Pulitzer, para crear unas técnicas efectivas y entrar en estados de flow o prácticas que las culturas milenarias han utilizado para inducir esos estados de éxtasis de forma natural, y integré todo eso en un sistema compuesto por 7 grandes artes. Al final es un sistema que fusiona sabiduría ancestral y ciencia moderna a través de 7 pilares principales: el silencio transformador, la meditación profunda, la escritura introspectiva, el qigong, ¿vale? El cultivo de la energía vital, el baile consciente o danza extática, las entonaciones armónicas, la
lo que he creado llamado CPB, Conscious Psychedelic Breathwork, o respiraciones conscientes psicodélicas, y los viajes chamánicos guiados. Todo ello hace que esto cobre sentido, ¿no? Porque la capacidad del reset, que es como llamado a este método completo, para inducir estados alterados de conciencia sin recurrir a sustancias externas, se cimienta en unas disciplinas que verdaderamente han sido practicadas desde milenios, que han sido perfeccionadas y adaptadas y moldeadas por mucha otra gente y ahora por mí, para entonces, de forma natural, generar las mismas condiciones que la neurociencia y la psicología contemporánea han identificado como claves del estados de flow, la creatividad extrema y las experiencias transformadores. En Steven Fire, que es un libro que recomiendo quien esté interesado en entender la profundidad y el recorrido que tienen estas experiencias, Steven Kotler y Jamie Will detallan cómo diferentes comunidades de monjes, marines, Navy SEALs, emprendedores, artistas encuentran accesos a esos estados de éxtasis y alto rendimiento a nivel leyenda utilizando técnicas ancestrales, tecnología o entornos cuidadosamente diseñados. Entonces, la unión de todo eso crea un estado en el que a través de unas dinámicas que han fascinado a investigadores, a atletas, a emprendedores y a místicos a lo largo de la historia, como acceder a ese estado esencial primordial, pueden ser accesibles para la gente con los beneficios de... al final el reset holístico es un viaje profundo hacia el autoconocimiento y hacia la liberación emocional, ¿no? Pues, ¿qué consigues? Tú lo viviste, pero liberación emocional profunda, claridad mental y enfoque, Claro. restauración vital, conexión con uno mismo más allá del concepto espiritual. Todo esto es un poco lo que nosotros y lo que todavía, o sea, tú fuiste uno de los primeros que la han probado. Nosotros, el reset ahora solo lo prueba la gente que participa en programas que lidero y son muy pocos ahora. Hasta en 2025 que vuelva y mi idea es llevar este reset por las principales ciudades del mundo. Porque para mí es más que una práctica, es una experiencia que resetea desde el centro, ¿no? Sí. Entonces, Es a grandes rasgos, yo es creo una que eso es el experiencia reset. bueno, de la gente que esté viendo este podcast, esta entrevista, que le llame la atención, recomendable, donde te permite tener una claridad brutal, pero no solo por las cosas que se hacen, sino por también cómo lo guiabas. Yo me sentía todo arropado en todo momento hacia dónde nos llevabas, cómo lo hacías, cómo se guiaba totalmente seguro. Y la conexión con la energía, que era algo que yo no había sentido anteriormente, como ese chikun, cómo sentir la energía, era algo brutal y sin ningún tipo de sustancia que hacía. Dices, ostras, qué increíble, qué cosas nos hemos perdido tanto tiempo en Occidente y qué bonito poder experimentarlo de esta manera sin tantas distracciones mentales que tenemos constantemente. Entonces, cualquier persona que lo vea lo va a poder, si haces este año, no sé, el 2025 cuántos harás o cómo lo harás, pero luego diremos cómo poder contactar contigo para que puedan experimentarlo. Gracias. Quiero preguntarte, aparte bueno, para mí me pareció brutal incluso, bueno, no sé si puedo contar alguna cosa, pero las visualizaciones que se hacían, cosas que me venían con una claridad enorme, cómo soñaba al día siguiente, experiencias muy, muy, muy buenas. Yo quiero preguntarte a partir de aquí un poco sobre los experimentos que tú has hecho, como por ejemplo lo que has dicho antes, ¿no? De estar una hora de contemplación, de hacer una cosa nueva cada día durante, que fue un año entero, ¿no? Todos estos 580 días, 510 580 días. días. Todos estos experimentos, ¿tenían alguna razón en por qué empezabas estos experimentos o era simplemente porque te querías retar a ese más? Porque querías ver hasta dónde llegabas. Mira, una, una razón de estos experimentos era mucho lo que me retaba o lo que me echaba para atrás o lo que me daba miedo. Como por ejemplo creo que fueron, no sé si fueron 200 días buscando rechazos. Siempre he tenido miedo al rechazo.
Entonces dije, la única forma de vencer al miedo no es huyendo, sino yendo a por él. Entonces me lancé a ser rechazado todos los días. Potente. Y como había un experimento, que hay una charla en TED de 100 días de rechazo, yo dije, pues por ego, yo más, 200 días. Entonces, en otros, pues por imposibilidad, ver que utilizo muchas veces la palabra yo y digo, pues voy a estar 20 días sin utilizar la palabra yo. O ver que para decir algo digo un montón de palabras, digo, bueno, pues voy a limitar mi comunicación diaria a tantas palabras al día. Todo eran como, digo, eran formas de ir restringiéndome a mí mismo, limitándome, para en ese límite poder hacer, maximizar. Porque si eres capaz de hacer más con menos, cuando tienes más, ¿qué haces? Todavía más. Esa es la belleza de las restricciones, ¿no? Entonces, los experimentos eran como... Hay otros que eran, pues, ¿qué pasaría si hago una microdosis del LSD como hacía Steve Jobs durante 40 días? Bueno, vamos a verlo. ¿O qué pasaría si me dedico a alimentarme de la comida más limpia que existe durante 100 días, 99 días, perdón? ¿O qué pasaría si bebo agua durante 20 días solo? Entonces eran un poco... ¿Cuáles han sido los tres de esos que me dices? Los tres más duros y los tres y el mayor aprendizaje de cada uno de ellos. Porque es que de has tenido todos, tantos que es que digo, madre mía, a mí mira, me encantaría, me el, encantaría probarlo. el experimento más duro... El experimento más duro ha sido el de... Bueno, el de 20 días de ayuno, aunque es duro, no es tan duro, pero es duro, ¿no? Perdí como 17 kilos, tú. Pero mira, uno de los experimentos más... Uy, que he hecho tantos. Uno de los experimentos más duros fue, por ejemplo, el de alimentarme solo con comida verde y roja, que todavía no lo he publicado, que es un poco el plan de alimentación que lleva Lenny Kravitz. Solo come verde, él solo come verde, perdón, pero yo dije, hombre, verde alcalino, pero rojo antioxidante, regeneración celular. Ese ha sido duro porque me costó un montón ¿Cuánto tiempo y lo era? hice, 20 días, lo hice, no lo pude hacer, volví otra vez y dije, hostia, es de los pocos que me han resistido muchísimo. Todavía no lo he publicado. Otro que fue ¿Qué muy aprendizaje tú has duro tenido de este, del de verde y roja? de este, pues que, mira, uno que, que si me cuesta tanto, quizá debería dejarlo ir y ser humilde. Y, y- y que, y que es muy complicado alimentarte solo de verde y de rojo. Tienes que llevarlo muy bien medido. Eso es lo que entendí, porque no lo llegué a hacer a la totalidad. Luego hice uno que transformó mi vida y me llevó al núcleo de la ultraproductividad, que fue monitorizar toda mi vida en un cuadro de mando transversalmente, tarea a tarea al día, poniendo el número, el tiempo que me llevaba y cómo me hacía sentir. Con un cuadro de mando que está en el libro Ultraproductividad, que puedes acceder, que ese cuadro de mando tiene mi vida monitorizada durante 365 días. ¿Qué me dices? ¿Esto qué me hizo? Ultra mega consciente en todo lo que invertía mi tiempo, dónde se me iba, dónde no, y eso cambió mi vida, pero fue muy duro. Imagínate un año entero con reloj monitorizando cada tarea, el Sí, lavarte sí. los dientes, salir, tal, sexo, no sé qué, no sé cuánto, masturbación, Sexo, un minuto, ¿no? actividad deportiva. Sí, en 30 segundos. Todo empezó porque yo me preparaba para una prueba que eran 6 Ironmans en 6 días, que finalmente no hice, que era una locura, menos mal. Y no hice porque estaba en la final de los autos locos de Red Bull y yo conducía con mi colega Víctor Ronco y nos pegamos una hostia de campeonato y yo me rompí 2 costillas. Íbamos para ganar, pero y nos emocionamos, yo salté porque íbamos a ganar y bueno, si pones la máquina del Thames, Red Bull Autos Locos, ves, el talegazo es de película, menos mal. Pues yo me preparaba para esa prueba y a partir de ahí creé un cuadro de mando transversal. Luego otro duro
Otro duro fue los 1000 días de Tai Chi y de Qigong, que aunque no eran duros per se, pero yo no sabía que iba a 1000 días. Yo dije, mira, no voy a juzgar mi práctica de Tai Chi, porque siempre era algo que quería hacer y empecé en el confinamiento y dije, voy a juzgar mi práctica. ¿Por qué abandonamos siempre algo? Si a mí me dicen, Isra, ¿en qué de verdad eres bueno? Yo digo, mira, no sé si soy bueno, pero creo que soy de los mejores que existen en disciplina y autodisciplina. ¿Eh? Porque al final he aprendido a hacer lo que odio como si lo amase y he acabado amándolo. Y esa disciplina me ha llevado a donde estoy. O sea, me ha liberado en lugar de esclavizarme. Pero hay luego un momento en que te esclaviza, ¿no? Entonces, ¿por qué abandonamos? Porque cuando estamos haciendo algo, a los 2 días estamos juzgando si estamos tocando bien el piano o no. Pero, tío, 2 días. Júzgate a los 100. Entonces yo dije, no me voy a juzgar hasta que lleguen 100 días. 100 días de Tai Chi y Qigong, 20 minutos al día. Empecé por 5, 10, 15, hasta 20. Cuando llegaron los 100 días dije, no, 200. Cuando llegaron los 200 dije, no, un año. Cuando llegó un año dije, no, 2 años. Y cuando llegaron los 2 años dije, 1000 días. Entonces, claro, 1000 días sin parar, tenía los tendones de los hombros, de los brazos súper caros. O sea, al final tuve que parar en los creo que eran 1050 días, que esto cuando vuelva también publicaré el experimento, que ha sido algo que he hecho durante la Gran Victoria. Entonces fue duro todos los días con dolor. Sin dolor no es duro, pero... ¿Qué aprendizaje sacaste de esos 1000 días? De ahí aprendí... de ahí aprendí que... De ahí he aprendido a que la energía vital, el chi, sea una parte de mi vida súper importante, casi crítica. Eso me permitió poder bailar con la vida, poder entrar en unos estados de fluidez, de diversión, de encontrar esta práctica. Ha sido uno de los grandes regalos de mi vida porque no me va a abandonar en la vida. Yo Tai Chi, Qigong lo voy a seguir practicando todo, siempre, y me ayudó a entender la práctica desde una forma completamente diferente, y a día de hoy trabajo con el chi. Vale. Yo tengo tu chi. Sí, de los pocos. Y además lo empleo para vivir. Y tengo todos los días una energía que nunca se acaba. Porque nunca se acaba, está ahí siempre. Me has inspirado a hacer los experimentos. Yo haré mis experimentos también. Quiero empezar a hacerlo de una cosa diferente cada día, así que voy a cogerte alguno. Cuando lo acabes, hacemos uno juntos. Trato hecho. Lo estamos haciendo en este podcast, Venga. lo vamos a hacer uno juntos. 100%. Y vamos a ir yendo hacia el final de la entrevista. Bueno, hemos pasado por toda tu historia, hemos visto tu experiencia con el reset, con estos estados alterados de conciencia. Nos has contado un poquito de esa gran victoria que ahora la estás terminando. En esta última fase, ¿se puede decir que ya hemos acabado con esa gran victoria o todavía lo estamos aterrizando? ¿En qué punto está ahora mismo esta gran victoria? Fase de aterrizaje. Ahora, tal y como me di ese tiempo para despegar, ahora me estoy dando el tiempo para aterrizar porque Álvaro, me he dado cuenta que la vida ha cambiado. Yo estaba desconectado, la forma de hacer negocios, la inteligencia artificial, cómo se usa Instagram, la velocidad de la gente que va con una prisa que les come por dentro. Yo voy a otra velocidad, hago las cosas de otra forma. Entonces, cuando intenté entrar, digo, ¿esto me aplasta o no? Entonces, ahora estoy tomándome unos meses de adecuar, de aterrizar, de consolidar las bases de lo que va a ser mi vida. Esas están consolidadas, pero ya como más mi servicio, mi labor, mi trabajo, los proyectos que voy a lanzar, los libros, los contenidos, todo, porque imagínate todo lo que he recogido, porque yo no he hecho nada para nadie y todo lo he guardado, pero claro, escrito, llevo más de 6000 hitos en mi cuaderno diario de la Gran Victoria, de todo lo que he vivido, lo he anotado todo, he creado vídeos de todo. Entonces, a ver qué hago con todo eso, cómo lo pongo, los proyectos que voy a crear como el Reset, el Retiro de Oscuridad, el Hombre Holístico, el Retiro para Hombres con Joseph, proyectos que voy a darle otra forma, como el de ultraproductividad, como el de Escuela de Estoicismo Moderno, el lanzamiento de autodisciplina, ¿no?
todo ello bajo lo que yo llamo Life Mastery School, la escuela de la maestría de vivir. Ahora estoy en fase de, imagínate, poder sentarte en una mesa con una hoja en blanco gigante, sin ninguna prisa, y en lugar de crear desde la necesidad, la desesperación, lo que te falta o el modo supervivencia, crear desde no tengo prisa para nada, porque justamente lo que ha pasado en estos años, que yo pensaba que solo iba a darme para uno, es que una línea que yo empecé en 2020, que eran los programas one-to-one, diseñados especialmente a medida, he hecho también algunos para equipo y para empresas, eso ha despegado y ahora hago un programa al mes en una parte del mundo con empresarias, líderes, deportistas de élite, artistas de música, de todo. Y con eso ya puedo decir, pero sería egoísta guardándome todo lo que tengo y lo quiero llevar de la forma más accesible a todo el mundo. Entonces estoy averiguando las maneras de poder hacer eso, encontrando los partners adecuados para cada proyecto para poder amplificar el impacto de todo lo que sé que verdaderamente transforma a las personas, ¿no? Y cumpliendo y teniendo la misión clara de que, o la visión clara de que mi misión es actuar como intermediario entre las personas y su propio maestro infinito, universal y cósmico, ¿no? Que no necesiten a nadie ni a nada más que a ellos mismos. Eso es la clave. Entonces ahora me estoy disfrutando, la verdad. Acabo de llegar a lo que fue mi casa, que me vio ir de una forma, me ve venir de otra. Todavía sigo aislado y separado de la mayoría de mis amigos, no sigo en contacto con nadie. Quiero mantener esto y que vaya muy poco a poco y quizá a partir de mayo pues tengo mis proyectos, tengo mis viajes, tengo cosas, pero seguir en este modo de casi como morir en vida, como de ermitaño, refugiándose en uno mismo y con la intención de, como he hecho siempre desde que empezó la Gran Victoria, cada persona que me encuentro por la calle, me apetece crear una interacción memorable, porque en realidad nunca estamos solos, estamos rodeados de todo el mundo y todo el mundo es nuestra familia. ¿No? Ayer estaba en la moto, o sea, ahora me permito, mira, lo más increíble de esta fase es que me estoy permitiendo lo que jamás me permití, que es empezar desde cero como si yo no fuese nadie, porque no lo soy. Ahora, Ahora en lugar de ir con un Porsche, voy con una motito de estas de Cultra alquiladas, me voy a comprar con una bolsa y me tengo que patear 30 metros, perdón, 1 kilómetro. O sea, estoy haciendo de pringao, pero pringao avanzado, como decían los solo. O sea, el tema de conferencias, de proyectos, de tal, o sea, estoy despojándome del valor que creo que yo valgo. Si a mí no me importa el valor que creo que yo valgo, no me hace falta. Lo que me importa es cómo llego a más personas. Y si que una persona me quiera contratar por 1.000 euros cuando yo le estoy pidiendo 5.000 es un impedimento a que yo llegue a más personas, no me sirve. Entonces, empezar desde cero, incluso en la propia casa, que como puedes ver no tengo casi nada, está siendo una delicia. Y quiero mantener esa actitud cinturón blanco completa el máximo que pueda. Entonces, estoy disfrutándolo muchísimo, estoy disfrutando esas carencias que podía solucionarlas como si quisiese, ¿no? Que es un poco relacionado con lo que viví en el experimento de 50 días viviendo como un estoico, ¿no? O sea, si quiero darme un placer grande me lo puedo dar en cualquier momento, pero ¿para qué quiero dármelo si lo que a mí me interesa es vivir esto desde el centro? Entonces, como ese es el proceso en el que estoy y la verdad es una animalada. Por eso tampoco quiero involucrar a mucha gente a mi lado, porque la gente quiere vivir cómoda, la gente quiere... Yo también, no me malinterpretes, pero a mí me apetece vivir, a mí me apetece probar la infinidad de colores de la vida. Y uno de ellos puede ser el color mierda. Otro de ellos puede ser el color cielo nirvana. Pero a mí no me interesa quedarme en ningún color de ellos, porque jamás podrás quedarte en ningún color de ellos. La vida es un montón de colores pasando a la vez, dándote uno, quitándote otro, de repente 30 seguidos, y entonces tienes que ir probando los todos. Y ¿sabes qué?
nunca acaba porque hay una infinidad de colores. Quien cree que la vida es blanco o negro va a sufrir hasta el final de los días. Ni siquiera el que ve amarillo, rojo, azul. No, tienes que, lo que llaman en el Zen, adoptar la mente imparcial que es capaz de concebir absolutamente todo, hasta lo que incluso no quieres concebir. Y eso es muy, muy, muy retador. Entonces yo estoy empapándome de todos los colorines todo el rato. Al menos así trato de vivir. ¿Cuál dirías que va a ser bueno, 2025 para lo que veo contigo es que vas a vuelves de ese aterrizaje y vas a empezar a retomar este punto. ¿Qué sentido le vas a dar al 2025? ¿Le das algún sentido ahora a este nuevo enfoque? ¿Tienes algún sentido para ti nuevo este punto de partida? Seguir celebrando la gran victoria que me he dado cuenta cuando la empecé, que es cada día desde que nacemos todos. Y yo no solo voy a celebrar la mía, voy a celebrar la tuya, voy a celebrar la de todos los que estén viendo este podcast y mucho más allá. Para mí, seguir celebrándola cada día, seguir creando impacto, seguir con, como te decía, con una motito de Cultra parar y ver a un tío limpiar la calle y decirle gracias por tu trabajo. Y el tío que se quede mirando y diciendo, ¿Cómo nunca lo nadie me haces? había dicho algo así. Es como, es tan sencillo. O sea, si la esencia de un ser humano es magia, ¿qué haces guardándotela para ti? Total. ¿Qué haces no entregándola a diestro y siniestro por doquier donde vas? Pues eso es lo que hago ahora. Pero esto lo voy a hacer luego más masivamente y sin meterme en fregados de estar en redes sociales. O sea, mi idea es cómo puedo llegar. Una parte muy potente que voy a explotar sin duda es la de volver a ser profesor. Universidades, escuelas de negocio, cursos. Mira, no me importa que me pagues. Sí, lo único que me importa es que pueda hacerlo. Porque con esto que sé y que he aprendido a través de mi propia experiencia, se cambia la fábrica de una sociedad. Entonces, voy a contactar con todos mis contactos, con toda mi gente para que me metan en el mayor número posible de lugares educativos donde pueda introducir asignaturas, imagínate Álvaro, como autodisciplina, como autodominio, como peak performance, como ultraproductividad, como marketing disruptivo, como self-marketing, que es antes de la marca personal, ¿no? Meter self-mastery en tu marketing antes de desarrollar tu marca, antes de crear marketing a otros, créate el marketing a ti. Entonces, imagínate, estoicismo moderno, actitud imparable, todas, yo lo veo como asignaturas, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que más cachondo me pone por la posibilidad de verdaderamente impactar a personas que luego impactarán en miles de personas. Porque mi trabajo va hacia los líderes, hacia la gente que quiere llegar Para hacia los transformar. virtuosos, hacia los game changers, hacia la gente que quiere transformar, ¿no? Entonces, el sentido es seguir muriendo a cada instante en todo lo que hago. Actividad, habilidad, relaciones, comportamientos, tanto si juego como si río, si me voy a hacer tai chi. Para mí no hay diferencia entre hacer tai chi y dar una conferencia. Para mí no hay diferencia entre desarrollar un proyecto y comerme un plato de ensalada. Muero en el instante y me entrego a ello. Es la única forma de honrar estar vivos. Tengo las dos últimas preguntas para terminar. Una va Vamos, relacionada con, mira, salen hasta los globitos de aquí. no Una tenemos, va, tío. es brutal. Una va relacionada con el nombre de estas entrevistas que es Inevitable. Y Me cada encanta. invitado tiene que hacer una frase con qué es para ti inevitable o algo relacionado con inevitable. ¿Qué sería para ti inevitable? Y lo tienes ahí, suéltalo. Es inevitable vivir como si la vida te fuese en ello porque verdaderamente te va. Brutal. Nos la quedamos. Y por último, para toda la gente que está aquí, eh, una frase para toda la gente que está ahí, lo que quieras. Primera es, amigos, amigas, todo cabe, todo cabe, todo cabe. Y la segunda es, si algo merece la pena, hazlo en exceso. Nunca te arrepentirás. Brutal. Irra,
La verdad es que me encanta. Todavía tendría horas, días, meses enteros con los que tengo que hablar contigo, conocerte mejor, seguir aprendiendo de ti. Vamos a dejarlo aquí, aunque yo creo que haremos más entrevistas, haremos más cosas, porque creo que es el inicio de. Seguro, cuando vaya por ahí por Tenerife a hacer la experiencia Satori lo haremos, o el reset. Seguro que lo vamos a hacer, porque ya lo estamos organizando. Para terminar, ¿dónde la gente te puede contactar? ¿Cómo pueden saber de ti? También creo que, bueno, vas a sacar tu libro de Actitud Imparable. ¿Cuándo sale? ¿Qué es lo que viene dentro? Cuéntanos un poquito aquí de la parte final. ¿Cómo contactar contigo? ¿Cómo pueden aprender más y cómo pueden avanzar Si en este quieres tema? saber más de mí, ven a la cafetería de Lo que necesitas es amor o a la página de Toys R Us. Ahí sabrás más sobre mí. Si quieres, la gente que quiera verdaderamente saber sobre mí, el podcast es Disrupt Everything. El podcast en episodios en habla hispana y inglesa, depende de los entrevistados. Es algo que he seguido manteniendo, entonces lo puedes, si pones podcast Isra García, en mi página web isragarcía.es, en LinkedIn, por si hay algo profesional. Yo no llevo ahora las redes, pero mi equipo lo lleva. Entonces, nada, llevo un email que apenas 3 personas tienen. Pero mi equipo ha estado manteniendo, porque incluso había personas que pensaban que me había muerto o que me había suicidado. Entonces decidimos darle un poquito de activo a todo para que la gente no pensara que había dejado de existir en el mundo, aunque parecía que sí. Instagram, LinkedIn, el canal de YouTube, Isra García YouTube, Isra García Podcast, Isra García Instagram, Isra García LinkedIn. Si alguien quiere contactar conmigo a través de la página web hay un formulario de contacto, o lolablanquer@isragarcia.com, Lo dejaremos todo por aquí. o Si quieres, me Lola. lo vas a pasar por Sí, aquí. También links también para tu libro, links para el podcast e incluso. sí, Vamos a darles ¿Mm? un regalo si quieres, o Claro, unas listas de música de Isra que claro, son auténticamente brutales. claro. No Vale. paro de escucharlos. Les enviamos un ebook que hice, si quieres, como estábamos hablando de experimentos, el ebook que hice de los 20 días de silencio. Me encantaría porque fíjate que fui a la página, pero no podía descargármelo. Pues te lo enviaremos. Y luego el libro Actitud Imparable es un libro que creé antes de la Gran Victoria y durante la Gran Victoria, y que es algo que yo quería escribir, un libro de motivación que no fuese motivación vacía, sino motivación de la propia vida, con un toque de estoicismo y un toque de zen, donde básicamente cuento lo que estoy atravesando y que no. Mira, muchos libros te cuentan, lo hemos conseguido, ¿verdad? Yo este libro cuento, lo estoy intentando. Entonces cuento absolutamente todo desde mi vida y cuento incluso algo que ni siquiera la gente cercana de mi vida conoce, como etapas de querer absolutamente terminar incluso con mi vida. Entonces cuento lo que verdaderamente lleva para alguien crear una actitud imparable, y en ese mismo libro hago una pequeña auditoría. En cada sección hay unas pequeñas prácticas que al final crean una auditoría completa de actitud imparable. O sea, es un libro, para mí, el libro del que más orgulloso me siento hasta el momento. Así que espero que verá la luz en abril o mayo. Isra, muchas gracias, hermano. Gracias Mira, por esto tú este. y ¿Cómo? yo somos uno. Chicos, espero que os haya gustado esta entrevista. Seguimos, nos vemos, un abrazo, a disfrutar.